Hola gente, bienvenidos al quinto capítulo de Culto y Tempestades. Para esta entrega nos tomaremos un poco más de tiempo porque el disco tiene un concepto brutal. Recuerda dar like y compartir. Así que para hoy día nos vamos a tierras europeas para hablar de los suizos de Abraham. Abraham, conformado por Valentino Di Cavillo en bajo, David Haldiman alias David Schlagmeister en batería y voces, Jax Birdas alias Jacob Birdeman en guitarra y sintetizadores, Mato Staff Ax Birder en guitarra y Renzo Special en voces y sintetizadores. Nace en 2007 en la ciudad de Lausanne, Suiza. La banda lanza su primer larga duración, An Eye on the Universe, en 2011, al siguiente año The Serpent, The Prophet and the Whore, ambos bajo el sello Pelagic Records, y en 2014 lanzan un split junto a Coil Guns, bajo el sello Humus Records. Recordemos que Pelagic es un sello fundado por el colectivo The Ocean, el cual trabaja con artistas como Laberinto, Rosetta, Cult of Luna, God is an Astronaut, entre otros. Look Here Comes the Dark, lanzado el 11 de mayo del 2018, es el tercer LP de la banda. Fue grabado en distintos estudios de Suiza. Entre dichos estudios se encuentran Blend Studio, Salon Bizarre, DJ Studios y Redmond Studio en Estocolmo, Suecia. Producido, mezclado y masterizado por Magnus Lindberg, quien es uno de los dueños de Redmond Studio y además es baterista de la banda Cult of Luna. El arte del disco es creado por Raúl Bortolotti, dueño del estudio de diseño Mosquito Studio en Suiza, y las ilustraciones del disco son diseñadas por el baterista de la banda David Haldiman. El disco nos tomó 4 años de trabajo, entre composición, grabación, mezcla y máster. Trabajamos pensando siempre en desmarcarnos de nuestro disco anterior. Nos veíamos todas las semanas y aún así parecía que dábamos vueltas en círculos. Un día nos sentamos a escuchar lo que habíamos hecho y nos dimos cuenta de que teníamos 53 maquetas de canciones. Es un álbum conceptual que nos narra un panorama post-apocalíptico dividido en 4 movimientos o periodos, ordenados cronológica y linealmente. Magnus Lindberg mezcla cada una de estas partes como si fueran discos independientes, respetando la estética, la historia y la identidad que representan. Como material promocional, la banda lanza el 14 de marzo en YouTube el single Wonderful World, luego el 22 de marzo el videoclip Silent at Last, dirigido por Agustín Rebetes, artista interdisciplinario suizo que ha trabajado en áreas de fotografía, pintura, escultura, videos, música, instalaciones, teatro, etc. El 5 de abril lanzan el videoclip de Volver, dirigido por Pierre Podblitz, artista visual de Suiza, y el 17 de abril lanzan el videoclip de Wind, dirigido por 2 miembros de la banda, mostrando de esta forma una canción de cada periodo. Anthropocene. Este periodo representa el colapso y caída de la civilización humana, marcados por un caos urbano latente y los intentos de parte de los pocos sobrevivientes de esto, que luchan débilmente por escapar y sobrevivir ayudados de sus reminiscentes tecnológicos. Phytocene. A través de las sonoridades del doom y black metal nos narra cómo todo el patrimonio arquitectónico de la humanidad es consumido y reclamado por la vegetación, y de cómo tanto la raza humana como el reino animal es abatida por una fuerza natural totalmente desequilibrada. Miocene. Luego de esta sublevación de la naturaleza, el planeta entra en un periodo de recesión y colapso interno, lo que provoca el desarrollo paulatino de una forma de vida parasitaria, basada en el reino fungi, la cual se propaga por todo el planeta y conecta y colectiviza a nivel subconsciente toda la vida que logró sobrevivir, con el único fin de purgarlas y llevarlas a su perdición. Por su parte, la humanidad asume su posición de riesgo vital y sienta las bases para, por un lado, encomendarse a este parásito de proporciones colosales y por otra parte, dar las primeras ideas sobre prosperar fuera del planeta. Oryctocene. El planeta Tierra no es más que una esfera inerte de piedra que flota en el espacio, y la prosperidad de la raza humana pende de un hilo, mientras planean el escape definitivo hacia nuevos horizontes. El panorama es desolador y ya no queda más que contemplar la devastación de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Con respecto al concepto del disco, todo parte de la idea del colapso de la sociedad, el cual es un tema muy actual. Existe una probabilidad bastante alta de que se convierta en realidad, de que se materialice. Esta dirección fue una guía para la composición. Pensamos que podíamos adentrarnos en composiciones un poco más extravagantes, más inusuales. Haber hecho un disco más largo nos dio la libertad de crear de manera diferente también. Look Here Comes the Dark es un recordatorio de que el humano es el peor enemigo de la humanidad y del mundo que lo rodea. Sin duda, una advertencia desde el arte de cómo nuestra forma de vivir repercute en nuestro entorno. Si bien
es difícil no apreciar el mensaje que Abraham busca entregarnos sin empañarlo de tintes políticos. El baterista y cantante David Haldiman reflexiona al respecto y nos dice: este estado mental, frente a la idea de un apocalipsis, nos permite aprender las emociones oscuras y violentas que emergen cuando nos enfrentamos a nuestro hundido mundo, y nos permite ir más allá de la negación, para dar la bienvenida al miedo, la rabia y desesperación, y así no dejar que nos consuman al empezar a lamentarnos por la desaparición de nuestra civilización. Una preparación para el luto de la tierra y un feroz lamento fúnebre. Bueno gente, con esto terminamos el capítulo de hoy. Recuerda dar like y compartir. Este domingo se estrena un nuevo capítulo de Cascada de Ruido. Estén atentos con eso porque está relacionado con nuestro tercer capítulo. También los dejamos invitados al concurso de Hangar Records. Están sorteando 3 vinilos y no te puedes perder la oportunidad de ganar uno de ellos. También los invitamos a ver las noticias y los lives de Resistance Website. Dejaremos los links en la descripción. Y por último, y no menos importante, los invitamos a conocer a todas las bandas que conforman el colectivo Feral. Soy Benjamín y nos vemos la próxima semana para más Culto de Tempestades. Chau.